Buenas a todos, sean bienvenidos a una nueva edición de Podcast de Punto por Punto. Mi nombre es Joaquín González y como siempre empezamos charlando sobre fútbol uruguayo, donde este viernes con doble actividad se abrió la tercera fecha del torneo Clausura. Boston River le ganó a Albion 3-2 y Liverpool goleó a Cerro 4-0. Juventud por la mínima superó Central Español, Cerro Largo y Defensor empataron 1-1, Deportivo Maldonado y Peñarol también igualaron pero sin goles, lo mismo para Danubio y Racing. Torque vapuleó 5-1 Wanderers y en el debut de Carreño Nacional le ganó a Progreso por la mínima. Continuando en el panorama continental, tuvimos las vueltas de los octavos de final de ambas competencias internacionales y empezamos con la Libertadores, donde todos habían sido empates a las idas, salvo el partido entre Independiente del Valle y Deportes Tolima que se suspendió. Se jugó esta semana, lo que fue victoria de la visita por 1-0 para los ecuatorianos. Ya ahora sí, los duelos dieron los siguientes resultados. Independiente Rivadavia y Fluminense empataron 1-1 y por penales avanzaron los brasileños. Estudiantes goleó en Chile 3-0 a la Universidad Católica. Palmeiras en Paraguay le ganó por la mínima a Cerro Porteño. Coquimbo y Platense igualaron sin goles y por penales el Calamar sigue rumbo a cuartos. Flamengo con gol uruguayo superó 2-1 a Cruzeiro. Liga de Quito y Mirasol igualaron sin goles y por penales los ecuatorianos avanzaron. Y Corinthians por la mínima le ganó a Rosario Central y están cuartos. La semana que viene Independiente del Valle y Tolima deciden el último pasaje a los cuartos de final. Por la Sudamericana también hubo un aplazado que fue Santa Fe y River, disputado esta semana con igualdad sin goles entre ambos conjuntos. En las vueltas, donde tuvimos goleada de Boca, en Paraguay 4-0 ante Recoleta, San Pablo superó a Bolívar 3-1, Atlético Mineiro y Bragantino empataron 2-2 y tras la victoria por la mínima a la ida, el Galo avanza y deja fuera lo de las bebidas energéticas. Torque le ganó 2-1 a Tigre para seguir a la siguiente fase. Macará y Santos igualaron sin goles y los brasileños avanzan. El Vasco da Gama goleó en Paraguay 4-1 a Olimpia para continuar la competencia. Y el Botafogo le ganó 1-0 a Cienciano, pero no le alcanzó para remontar y los peruanos siguen hacia adelante. Al igual que los Libertadores, el último pasaje lo decía la semana que viene River Independiente de Santa Fe. Pasamos al viejo continente, donde en primera instancia mencionamos la disputa de la Supercopa Alemana, que enfrentó al Bayern Múnich y el Borussia Dortmund, en lo que fue 2-1 el equipo bávaro con gol y asistencia de Michael Olise. Ahora sí, pasando al panorama liguero, tuvimos el comienzo de la Premier League el viernes con el duelo entre el vigente campeón Arsenal, recibiendo en Emirates al recientemente ascendido Coventry y superándolo ampliamente 3-0. Mismo resultado para el Brentford, que dio un golpe sobre la mesa frente a Tottenham. El Hull City dio el primer batacazo y le ganó 2-0 al Manchester United. Mismo resultado para el Everton frente al Crystal Palace. El Leeds de visita superó por la mínima al Nottingham Forest. El Ipswich Town obtuvo la victoria 2-1 ante el Sunderland. El Brighton goleó 4-0 al Aston Villa. Manchester City remontó en el final y con goles en el 84 y 91 superó 2-1 al Bournemouth. Newcastle y Liverpool igualaron 2-2 con gol de penal de Szoboszlai a los 99 minutos. Y en estos momentos en Craven Cottage el Fulham con el Chelsea cierra la jornada inaugural en Inglaterra. Continuamos en España, donde ya el fin de semana pasado había comenzado parcialmente la competencia y entre semanas se siguió disputando lo que era parte de la primera fecha con el Deportivo de La Coruña enfrentando al Elche en lo que fue 1-1 y el Atlético de Madrid en el Metropolitano recibiendo al Málaga y ganándole 2-0. Ya este fin de semana la etapa 2 fue al completo. El jueves Rayo Vallecano y Alavés empataron 1-1. Betis por la mínima superó a la Real Sociedad el viernes. Ya el finde, el Sevilla de visita en el País Vasco obtuvo la victoria 3-1 ante el Athletic Club. Valencia y Celta no se sacaron diferencias sobre la que fue 0-0. Empate también, pero 2-2 entre Atlético de Madrid y Villarreal. El Real Madrid en Barcelona le ganó al Español 2-1 con un gol a los 90 de recién llegado Carlos Espí. Getafe por 1-0 fue más que el Racing de Santander. Y el Barcelona goleó de visita 5-0 al Elche con dobletes de Fermín y Rafinha para los culés. En la jornada de hoy doble actividad, está disputándose Osasuna frente al Levante y en un rato comienza el Málaga frente al Deportivo de La Coruña, destacando que entre martes y jueves se disputan los restantes duelos de la fecha 1 para quedar todos al día de cara al fin de semana que viene. Seguimos por Italia, donde el Calcio empezó la actividad este sábado con el Inter vigente campeón recibiendo al Monza y goleándolo 4-1. Udinese y Como empataron 1-1, Cagliari de visita le ganó por la mínima al Parma, lo mismo para la Juventus ante el Frosinone. Napoli en el mismo régimen superó 2-0 al Genoa con gol y asistencia de Kevin De Bruyne que vino desde el banco. Igual tanteador en el triunfo del Lecce ante Venecia. Atlanta obtuvo la victoria 2-1 ante Sassuolo y repitiendo marcador el Milan de visita hizo lo propio ante el Torino. Hoy para cerrar doble actividad, al igual que en España, Bolonia y Lazio y Roma frente a Fiorentina.
La Bundesliga recién la tendremos el fin de semana que viene y culminamos la recorrida a las 5 grandes ligas con la Ligue 1. En Francia todo comenzó el viernes con el Olympique de Marsella goleando 4-0 al Estrasburgo. Lens vapuleó 5-2 al Auxerre. El Lyon de visita venció 2-0 al Toulouse. Mismo resultado y en el mismo régimen para el Lille enfrentando al Angers. Le Mans y Brest igualaron 2-2. Igual tanteador entre Rennes y Paris Saint-Germain con doblete de Ferran Torres que entró desde el banco. También empate pero sin goles entre Niza y Lorient, así como también entre Troyes y París FC, finalizando con Mónaco que por la mínima le ganó al Le Havre. Pasamos a la sección de uruguayos en el exterior, la cual se abrió en México con Nacho Rivero, que abrió la cuenta en el 2-1 del Tijuana sobre el Cruz Azul en la Liga MX. También inauguró el marcador Emiliano Gómez en el triunfo 3-2 del Puebla sobre Pachuca. El Búfalo Rodrigo Aguirre aportó un gol en el 2-0 de Tigres ante Atlante. Doble participación en el 2-1 de Toluca ante Querétaro. Fede Viñas lo ganó de penal a los 90 y 10 minutos antes había igualado todo Santiago Menchenko. Cruzamos a Estados Unidos, donde en la MLS Joaquín Valiente abrió la cuenta, además de dar 2 pases de gol en el 4-3 de su equipo Dallas frente al Real Salt Lake. Facundo Torres también inauguró el marcador en lo que fue 2-1 entre Austin y Seattle. En Arabia, por la Copa de ese país, Gastón Álvarez cerró la goleada 5-0 al Al-Qadsiat sobre el Al-Taí. Por Sudamericana, Miguel Merentiel contribuyó anotando un gol en el 4-0 del Ceneice ante Recoleta. Por Libertadores, el Cocho de Arrascaeta abrió el marcador en el 2-1 del Flamengo ante Cruzeiro. En Argentina, por la Copa, volvió a convertir a Alexander Machado en lo que fue empate 2-2 y triunfo por penales de Banfield ante Midland. Y por la Liga, doblete de Cócar en el 2-1 de Newell's ante Banfield. Repite de la semana pasada la B de Brasil, Diego Hernández, esta vez en lo que fue derrota 2-1 del Sport Recife sobre la Bahía. Seguimos hablando portugués, pero ahora cruzamos al país luso, donde Maxi Araujo abrió el marcador en el 3-1 del Sporting Club ante la Alversa. Momentos cúlmines en el mercado de fichajes, ya con las ligas iniciadas, que eran los últimos refuerzos por llegar. Empezamos hablando de la llegada del Balón de Oro del Mundial, Rodri Hernández, quien por 60 millones de euros más 15 en variables, pasa del Manchester City al Barcelona. Una salida más en el elenco Citizen es la de Tijani Reinders, quien se marcha al Al-Qadsiya de Arabia por 61 millones de euros. A la Premier League llega Julio Enciso, más exactamente al Ipswich Town, y lo hace por 30 millones de euros desde el Estrasburgo, en lo que es el retorno a la liga inglesa del paraguayo tras su paso por el Brighton. Otra baja en el equipo francés es la del belga Diego Moreira, quien por 50 millones es nuevo jugador del Milan. Curtis Jones llega a la Serie A, pero el elenco Nerazzurri se convierte en nuevo fichaje del Inter procedente del Liverpool por 30 millones de euros. Arriba a la Premier del bosnio Amar Dedić, el lateral desde el Benfica por 36 millones, es nuevo refuerzo del Newcastle. Salida en el Aston Villa, donde el defensor es Riconza, se convierte en nuevo jugador del Arsenal, llega por 60 millones de euros y el elenco villano se refuerza por duplicado, con el portero japonés Sion Suzuki, que llega por 30 millones desde el Parma, y por 25 desde el Atlético de Madrid lo hace Matteo Ruggeri. Por la misma cantidad, el joven portugués Rodrigo Mora abandona el Porto para sumarse a las filas de la Roma. En España llega al Barcelona Joao Cancelo, quien quedó libre y sin costo, arriba desde el Al-Hilal al elenco culé. Otro griego para el Borussia Dortmund, tras el joven Carezas, ahora llega Giannis Constantelias, el centrocampista ofensivo de 23 años, arriba desde el PAOK a los aurinegros por 26 millones de euros, y culminamos con un movimiento uruguayo como lo es el pase de Kevin Amaro, que por 3 millones de euros es nuevo jugador del Game belga procedente de Liverpool. Tras Canadá, Cincinnati se volvió al centro de atención del mundo del tenis, ambos torneos con 1000 puntos en juego para cada rama, y repasamos lo acontecido. En primera ronda masculina destacamos la baja de Khachanov. Ya en segunda fue más fuerte el golpe para varios preclasificados, donde por ejemplo Ben Shelton, que venía a ganar la semana anterior, fue despachado en su primer partido por el portugués Jaime Faría. Además, Djokovic, Bajerot, Rinderknech, Darderi, Francerundo, Leonacho Bussi y Ruud por lesión quedaron por el camino. En tercera ronda, Lejeshka, Fonseca también por lesión, Rublev, Medvedev y Tien dijeron adiós. En octavos, Hodar, Mensik y Zverev de Minaur y Auger Aliassime se fueron a casa y dejaron un cuadro bastante abierto, donde en los duelos de cuartos de final tuvimos a Flavio Cobolli ganándole a Tommy Paul 2-6, 6-3 y 6-4. Fils sin atenuante superó 6-3 y 6-2 al argentino Thiago Tirante. Nakajima, que seguía con una gira espectacular, en 3 sets obtuvo la victoria ante Taylor Fritz 7-6, 4-6 y 6-3. Y Frances Tiafoe se hizo fuerte de local y eliminó 7-6 y 7-5 a Lorenzo Musetti.
Las semis del sábado fueron para Fields, que por 6-3 y 6-4 sacó a Koboli, y Tiafoe también en 2 sets despachó a Nakashima 7-5 y 6-3, para que en la final de ayer domingo el campeón sea el francés, que derrotó al estadounidense 6-3, 1-6 y 6-0, y logró su primer título de Masters 1000, para que a sus 22 años sea a partir de hoy número 11 del ranking, siendo su mejor posición. Por el lado del femenino, en primera no hubo eliminaciones grandes. En segunda, Bencic por lesión, Krejcikova, Leila Fernández y Potapova fueron bajas. Ya en tercera, Maya Jarinska, Eala y Svitolina por lesión, además de Alexandrova y Jovic, no siguieron en competencia. Llegando a octavos, Sabalenka, Andreeva y Linda Noskova dijeron adiós, para llegar a cuartos donde Pegula superó a Anisimova 6-4, 6 y 7-6. Rybakina en el primer set se retiró por lesión ante Iga Świątek. Sara Bejlek en 3 sets le ganó 3-6, 6-4 y 7-6 a Madison Keys. Y Coco Gauff, en un trámite más favorable por doble 6-2, eliminó a Marta Kostyuk. Las semifinales del sábado dijeron que Pegula en 3 sets batió a Świątek 7-5, 4-6 y 6-4, y sería final estadounidense en casa, ya que Gauff le ganó a Bejlek 6-4 y 6-1. El domingo la campeona en Cincinnati fue Coco, que por 6-2 y 6-4 batió a Jessica para acercársele al top 3 del ranking, siendo hoy número 4, conquistando su cuarto WTA 1000 a sus 22 años. Una vez más, debemos destacar a Joaquín Aguilar, de quien hablamos la semana pasada en el M15 de Asunción, torneo que disputó su segunda edición esta semana pasada y volvió a repetir final contra curiosamente el mismo rival, Gonzalo Villanueva, y lo volvió a vencer, esta vez por 6-3 y 6-1, sumando así su victoria número 15 consecutiva y su tercer torneo al hilo. Por su parte, la raqueta número 1, Franco Roncadelli, se encuentra en Estados Unidos por disputar la quali del US Open. Enfrentará al sueco Elias Zimmer, y es la segunda vez que el uruguayo llega a un Major tras este año donde también disputó la quali de Wimbledon y quedó eliminado en la primera ronda. Pasamos al básquet, ya que la Liga de Ascenso va culminando la liguilla. El lunes empezó la actividad con Estocolmo goleando a Truville 81-54 con 5 jugadores con más de 10 puntos. Lagomar superó 73-57 a Verde y Rojo. Tabaré goleó de visita a Urupano 89-65. Montevideo Basket se lo ganó en el final a Origol 87-84 con 29 Xavier Coste. Larre Borges con 27 Agustín Zubich obtuvo la victoria ante Colón por 101-87. Olimpia le ganó 76-63 a Sayago y Marne superó a Albatros 76-68. Entre jueves y sábado continuó una nueva fecha donde Truville en los últimos 20 segundos se lo ganó a Lagomar 83-80. Olimpia obtuvo una victoria clave ante Estocolmo 83-66 para asegurar estar entre los dos primeros. Urupán sobre el final superó por unos 77-76 a Verde y Rojo de visita con 17 de Hilliard y 4 libres claves sobre el final para el extranjero. En un partido clave por quedar entre los 6 primeros, Sayago le ganó a Tabaré 71-68 y están igualados en récord de cara a la última fecha que se disputa esta semana, decidiendo quién descansa y quién juega el play-in. Montevideo Basket confirma su presencia en dicha fase al ganarle 93-86 a Colón, lo mismo que Larre Borges venciendo 92-68 a Albatros, y finalmente Olivol obtuvo la victoria 80-67 ante Marne. Esta semana tendremos la última fecha y se deciden los dos partidos por el play-in, además de quienes esperan en cuartos de final. Pasamos al apartado femenino, donde tras los primeros duelos la semana pasada de cuartos de final, el miércoles pasado se disputaron los segundos partidos de las llaves correspondientes, donde Aguada superó a Urunday 92-65 para eliminar al Estudioso, con gran planilla de Joaquina Gregorio de 12 puntos, 14 rebotes y 8 asistencias. Defensor también eliminó a Cordón ganándole 71-47. Malvin dejó por el camino a Tabaré obteniendo la victoria 61-48 y finalmente Lagomar le ganó a Yale 64-41 para forzar el tercer y definitivo partido en busca del último clasificado a semis, que se decidió ayer domingo, y fue Yale que por 60-54 dejaron el camino a Lagomar. Tras el receso veraniego volvió a la Fórmula 1 y lo hizo en Países Bajos. Sambo recibió la categoría reina en su vuelta con formato al sprint, donde la mini qual y la pole fue para Russell en una definición espectacular donde los 4 primeros quedaron envueltos en menos de una décima, 99 milésimas de segundo para ser exactos, donde George Russell fue acompañado en primera fila por el campeón del mundo Lando Norris y en segunda Leclerc junto a Piastri. El líder del mundial Antonelli completó top 5 para el sprint del sábado, que sería para el de la pole, que descuenta puntos sobre Antonelli, que fue cuarto. Segundo Leclerc, que con el blando de Lando Norris, que culminó tercero completando el mini podio. En la clasificación para el domingo, el que comandó las acciones fue Lando Norris, seguido de ambos Mercedes, Russell y Antonelli respectivamente. La segunda fila la completó su compañero de equipo, el australiano Oscar Piastri. Y finalmente la carrera grande fue para el campeón del mundo, que
que obtiene su segundo triunfo consecutivo y se pone en la lucha por el Mundial. El británico fue acompañado por los Mercedes, al igual que la quali, pero en orden inverso, Antonelli y Russell respectivamente. El top 5 lo completaron las Ferraris de Hamilton y Leclerc. Piastri fue sexto gracias a una mala estrategia de McLaren, ya que llegó a rodar tercero. Y destacamos el noveno lugar de Fernando Alonso, que largó 18º y adelantó 9 posiciones para sumar 2 puntos en un Aston Martin que viene en alza. Con esto culminamos una nueva edición y nos volveremos a ver dentro de 7 días para seguir hablando de más y mejores noticias del mundo deportivo. Muchas gracias.